Bien, tenemos la regla de correspondencia de una función f en la cual asocia exponenciales. El dominio está definido en todos los reales y se pide el gráfico aproximado de esta función. Muy bien. ¿Cómo vamos a enfrentar en este caso para trazar su gráfico? Bueno, tenga en cuenta la definición de valor absoluto. El valor absoluto aplicado a un real A puede salir el propio A o puede salir su opuesto. Sale propio A si es que A fuera positivo, sale su opuesto si A fuera negativo. Y si A fuera 0, bueno, se acomoda a cualquiera de las definiciones, ¿no? Puede ser a la primera, puede ser a la segunda o a las dos, no hay problema. La regla del 0 tiene esa característica. Entonces, ¿por qué señalo eso? Porque si usted toma en cuenta eso, el valor absoluto aplicado a esta expresión, a esta función, tiene dos opciones. O sale el propio e a la x menos 1 o bien va a salir su opuesto. Si saldría esto lo mismo, entonces este de la x, como se resta con él, se va a eliminar y va a quedar constante. Y su gráfica es recta horizontal. Pero si saliera su opuesto, entonces salía el doble. Es decir, vamos a desdoblarlo en virtud a la regla del valor absoluto. Entonces decimos así, esta función es igual. Sería, primera opción, que salga el propio e a la x menos 1. Claro, esto sería posible siempre y cuando e a la x menos 1 sea mayor o igual a 0. La otra opción es que sea su opuesto, o sea, menos e a la x menos 1. Esto es si e a la x, fuera menor que 0. Ya está. Ahora, vamos a resolver cada desigualdad y vamos a reducir cada regla. Entonces, en el primer caso tendríamos f igual a ¿quién? Quedaría constante igual a 1. A resolver esto, e a la x mayor o igual a 1, pero 1 lo puedo escribir como e a la 0. Y como la exponencial de base mayor a 1 es una función creciente, entonces los exponentes hacen el mismo orden que las exponenciales. Eso porque la función es creciente. ¿Ya? Entonces quedaría para x mayor o igual a 0. En el segundo caso nos va a quedar 2 veces e a la x más 1, pero acá solamente sería lo contrario. E a la x menor que e a la 0, e mayor a 1, creciente, entonces los exponentes hacen el orden opuesto. El mismo orden. X menor que 0. Entonces lo que hay que hacer a continuación es graficar cada una de estas en su respectivo dominio. Primer caso, vamos a graficar y igual f de x igual a 1 para x mayor o igual a 0. Entonces lo que sale acá, función constante, esto es una recta horizontal que intersecta al eje y justamente en la constante 1. Entonces, suponiendo que acá se encuentra en el eje y el punto 1, trazamos la recta horizontal y esa sería la gráfica de esta función, pero sería el gráfico en todo el dominio, o sea, en todos los reales. Como el gráfico solamente debe ser para x mayor o igual a 0, entonces x igual a 0, me voy al eje x igual a 0, proyecto la recta que sería justamente en el eje y, acá x vale 0 y mayor a 0 a la derecha. Es decir, la parte de la izquierda tendríamos que eliminarlo. Vamos a dejarlo punteado. Lo que significa que esa parte no debo considerarlo para el gráfico de la función. Ya está. Entonces el gráfico de la primera sería esta recta. Muy bien, segundo caso. Ahora tenemos que trazar y igual 2 por e a la x más 1. Vamos a encerrar esto. Ya está. Ahora, para graficar esto voy a trazar primero la exponencial básica. A ver, primero tracemos la gráfica de y igual e a la x. Entonces, e a la x exponencial con base mayor a 1, creciente, asíntota del eje x, entonces sería más o menos de tipo, a ver, sería así. Corta al eje y justamente en el punto 1, ya está. Ese es e a la x. Vamos a graficarlo en todo su dominio, luego lo recortamos al dominio x menor que 0, ya está. Muy bien. Entonces ahora vamos a graficar el doble, y igual 2 por e a la x. Cuando una función es multiplicada por una constante positiva, lo único que va a pasar acá va a ser una ampliación en el rango. Pero el rango de e a la x es de 0 al más infinito. Entonces, si le multiplicas por 2, igual va a estar en el mismo rango. Ahora, pero lógicamente va a haber una pequeña diferencia, ¿no? ¿Y cuál sería el indicador? Bueno, el indicador sería la intersección al eje y es la que ayudaría, ¿no? En este caso, acá intersecta en 1, ya que para x igual a 0 esto sale 1.
correcto. En cambio ahora esta para x igual a 0 ya no va a salir 1, ahora va a salir 2. Ya está. Entonces ahora, pero el rango es el mismo, ¿no? De 0 al más infinito, pero ahora va a ser así, ¿no? Entonces la diferencia está justamente en el punto de corte al eje Y. Finalmente, ahora tendríamos que dibujar lo anterior sumado con 1. Entonces cuando a una función se le suma una constante, esto va a tener repercusión directa en el rango. Entonces si le sumas 1 a esta función, el rango va a variar. Si esto tiene rango de 0 al infinito, al sumarle 1, toda la gráfica hay que desplazarlo una unidad hacia arriba y entonces el rango va a ser desde 1 hacia el más infinito. Entonces el gráfico más o menos va a ser de esta manera. A ver. Solamente un desplazamiento vertical nada más. Entonces, esto tiene asíntota que es el eje X, la ecuación del eje X y igual a 0. Como lo vamos a subir a una unidad, la asíntota ahora estaría en 1. Ya está. Ahí tenía la asíntota, ¿correcto? Y ahora el corte al eje Y, esto que está en 2, ahora sube a 3. Acá estaría el corte al eje Y. Y ahora la asíntota, que era el eje X, ahora es esta recta Y igual a 1. Entonces la gráfica sería así. De esa manera. Muy bien, lo recortamos a su dominio. El dominio es para X menor eje 0. X igual a 0, proyectamos a la curva, menores a la izquierda. Entonces esta parte que está a la derecha lo vamos a... habría que eliminarlo, vamos a puntearlo y acá vamos a hacerle un agujero porque es para X estrictamente menor que 0. Ya está. Esta curva quedaría. Muy bien. Este es el gráfico de la segunda. Ahora, ¿quién viene a ser F? F viene a ser las dos. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es reunir las dos. A ver, perdón, acá cometí un pequeño error. Acá es menos e a la x, el opuesto más 1. Perdón, acá es más 1, 2e a la x menos 1, perdón. Entonces, ya, solamente vamos a hacer un pequeño cambio por acá. Ya, acá en el sí no me falló. Entonces, 2e a la x ya la tenemos, menos 1. Entonces, si es menos 1, solamente le hacemos un desplazamiento, una unidad hacia abajo, ¿ya? Entonces sería así. A ver. Ya está. Un desplazamiento, en este caso vertical, como es menos 1, una unidad hacia abajo. La asíntota horizontal del eje X y igual a 0, ahora pasaría a menos 1. Ahí estaría la asíntota. A ver, sería más o menos así. Ya está. Este corte que está en 2, como lo vamos bajando una unidad, el corte estaría en 1. Ya está. Y la gráfica así, ¿no? Ya está, ahora sí. Recortándolo a su dominio dado que es x menor que 0, x igual a 0 en el eje Y, acá le hacemos un agujero, x menor que 0 a la izquierda, ¿no? Esta parte de la derecha la eliminamos, bueno, para no malograr el dibujo, vamos a puntearlo, pero esa parte no lo toma, ¿ya? Ahora sí reunimos los dos gráficos en un solo plano y vamos a tener lo siguiente. Al final el gráfico de F se va a reducir a ver, ya está. A ver, en un solo plano, colocamos esta recta, vamos a disponer acá el punto 1, colocamos entonces cerrado la recta horizontal y luego esta curva, ¿no?, que tiene asíntota en la recta Y. Ya está, Y igual a menos 1. Y este punto es coincidente, no va hasta 1, acá también hasta 1. Acá es abierto y acá es cerrado. Como lo vas a unir, en la unión iría cerrado. Y esta es la gráfica de la función. Debemos encontrar el rango de la función definida con esta regla de correspondencia. Esta asocia exponencial, la misma exponencial, ¿no?, pero como en cociente. Nos piden el rango de la función, vamos a primero determinar el dominio. El dominio de esta función son los valores de x que hace que la función esté bien definida. Bien, recordemos que la función exponencial está definida para todo x real. Entonces, acá no hay ninguna consideración para x, para él tampoco. Por ser un cociente, el denominador debe ser no nulo.
Pero esta suma es imposible que sea 0, porque toda exponencial es positiva. Entonces 3 a la x positivo para tu x real, sumado con 1, sería también positivo. Imposible que salga 0. Entonces, esta función f está definida para tu x real. Este sería lo que le suelen decir el mayor dominio o dominio natural. Ya está definido para tu x real. Ahora vamos al rango. ¿Cómo voy a lograr el rango? Bueno, ya que estamos trabajando en el mayor dominio, una estrategia sería despejar la variable x en función de y. Entonces, de la ecuación y igual 3 a la x entre 1 más 3 a la x, vamos a proceder a despejar x. Pasamos a multiplicar, sería y más y por 3 a la x igual a 3 a la x. Ahora este producto lo pasamos a restar al segundo miembro y factorizamos la exponencial. Entonces sería 3 a la x por 1 menos y. Y hasta ahí de acá este pasa a dividir. Entonces diría 3 a la x es igual a y entre 1 menos y. Ahora para despejar x le tomo logaritmo. Le tomamos logaritmo en base 3. Le tomamos logaritmo en base 3. Entonces, logaritmo de 3 a la x en base 3, el x pasa a multiplicar y quedaría logaritmo de 3 en base 3, que es 1. Es decir, x vendría a ser el logaritmo del cociente y entre 1 menos y, todo esto en la base 3. Muy bien. Una vez despejado x, hacemos la misma situación que usualmente se hace para dominio. Hacemos que esta expresión esté bien definida. El logaritmo está bien definido cuando su número, en este caso el elemento que está aplicándole el logaritmo, este cociente tiene que ser estrictamente mayor a 0. Entonces decimos y entre 1 menos y tiene que ser estrictamente mayor a 0. Ahora eso nos reduce a resolver esta desigualdad, pero esta desigualdad es equivalente a resolver el producto del numerador con el denominador mayor a 0. Muy bien. A continuación factorizo menos 1 en el segundo factor para que el coeficiente de la variable sea positiva. Entonces sería y menos 1 mayor a 0. Dividimos entre la constante menos 1. Como es negativo, el símbolo de orden va a cambiar. Entonces entre menos 1 se pierde ese factor menos 1 y nos queda y por y menos 1. Cambia el orden y 0 entre menos 1 sigue siendo 0. Y este problema lo resolvemos con la regla de la curva de sinos, hallando los puntos críticos que son las raíces. Para él y igual a 0 y para él y igual a 1. Dibujo la recta y disponemos los valores críticos. En este caso uno es el 0 y el otro es la unidad. Y hacemos la curva de signos. Ya está. Parte superior positiva, parte inferior negativa. Como el producto debe ser menor que 0, tomamos la que tiene menos. Ya que es estricta, abierto en los puntos críticos. Así los valores de y se encuentran en el intervalo de 0 abierto a 1 abierto. Esos valores de y conforman el rango de la función denominada f. Así que el rango es el intervalo de 0 abierto a 1 abierto. Tenemos tres proposiciones en las cuales se asocian función logaritmo, exponencial, función lineal, ¿no? Y esas combinaciones. Bueno, tenemos que determinar si los enunciados dados son ciertos o no. Para el primero, el conjunto P formado por los x reales tales que el logaritmo de base 2 sea igual a la función lineal menos x. Dice, este conjunto, su cardinal es 1. El cardinal es el número de elementos que tiene y los elementos que forman P son los valores de x que hacen esta igualdad. En virtud de que esta es una función logaritmo y esta es una polinomial, entonces usualmente la estrategia para hallar los valores de x que verifican la igualdad se hace gráficamente. Para eso vamos a dibujar en el mismo plano las funciones de ecuación logaritmo de x en base 2 y menos x. ¿Cómo es el gráfico de y igual logaritmo x base 2? Esta es una curva creciente que intersecta al eje x en 1. Entonces el gráfico de la primera, ¿no?, de y igual logaritmo de x en base 2 es más o menos así. Ya está. Y igual logaritmo de x en base 2. Y luego trazamos la función lineal y igual a menos x. Y igual a x es la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y igual a menos x es la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Esta recta, así. Entonces, esta recta oblicua viene a ser la gráfica de la ecuación y igual a menos x. Entonces, como podemos observar, las curvas se intersectan en un solo punto. Es decir, que esta igualdad se va a verificar para un solo valor de x.
¿De acuerdo? Un solo valor de x, ¿por qué? Porque las curvas intersectan en un punto. Y ese punto, si lo proyectas al eje x, la proyección va a caer entre 0 y 1. Es decir, podemos afirmar que esta igualdad se cumple para un solo valor de x, ya que hay una sola intersección, ¿correcto? Y ese x además se encuentra entre 0 y 1. Bueno, pero eso es algo adicional. Solamente el conjunto P asocia los x que hacen la igualdad. Entonces, los x que hacen la igualdad es uno solo. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. Ya está. Proposición 2. Análogo, el conjunto Q lo forma los x reales tal que la exponencial 2 a la x con el logaritmo de base 2 de x sean iguales. Bueno, estas funciones son inversas, ¿no? Las funciones son inversas. La exponencial de base 2 con el logaritmo de base 2 son inversas. Entonces recordemos que la exponencial de base 2, su gráfico es una curva creciente de este tipo. Intersecta el eje Y en el punto 1. Ahí está, así. Ahora, este es y igual 2 a la x, perdón. Y el logaritmo de x en base 2, que es su inversa, ¿cómo se logra? Reflejando la curva con respecto a la recta y igual a x, ¿no? Trazamos la recta y igual a x. También recuerde que la gráfica de toda exponencial de base mayor a 1, su gráfico siempre está por encima de la recta y igual a x. Y el logaritmo que es su inversa vendría a ser su reflejo, ¿no? Logaritmo de x en base 2. Entonces sería una curva de este tipo. Ahí está. Entonces, este es el gráfico de y igual logaritmo de x en base 2. Entonces, en efecto, esta igualdad no es posible. Las dos funciones es imposible que sean iguales, ya que sus gráficos no se cortan en ningún punto. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Es decir, el conjunto Q sería vacío. Y si Q es el vacío, el cardinal del vacío es 0, en efecto, esta afirmación es verdadera. Entonces calificamos de verdad también. Finalmente, la tercera proposición. El conjunto R formado por los x reales tal que la exponencial 1 medio a la x sea igual a x, que es la función de identidad. Análogamente, tenemos combinación entre una función exponencial y una polinomial. Entonces, la exponencial 1 medio a la x, curva decreciente, intersecta al eje Y en el punto 1 y además tiene como asíntota al eje X, ¿no? Más o menos su gráfico es de tipo. Ya está. Este es el gráfico de Y igual 1 medio a la X. Y la otra es la función identidad, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Ya está. Esto es Y igual a X. Entonces, como podemos observar, los gráficos se cortan en un único punto. Es decir, esta igualdad se va a cumplir para un solo valor de x, lo que implica entonces que este conjunto tiene un solo elemento, ¿no? Y un solo punto en la cual las dos son iguales, lo que implica entonces que el cardinal del conjunto R es igual a 1, es decir, esta afirmación es verdadera. Ya está, entonces tenemos las tres afirmaciones verdaderas. Debemos graficar la función definida con esta regla de correspondencia. F involucra el logaritmo, pero no el logaritmo básico, ¿no? El logaritmo de valor absoluto de x menos 1 en base 3, el valor absoluto de esa función y todo sumado con 1. Muy bien, primero vamos a indicar los pasos que voy a seguir para construir este gráfico. Primero vamos a partir de la función básica. La función básica que me va a permitir lograr todo esto y usando las técnicas, lógicamente, sería y igual logaritmo de x en base 3. Esa va a ser la función básica a partir de la cual se va a construir todo esto. El segundo paso va a ser dibujar y igual logaritmo de valor absoluto de x en base 3. Luego de esto vamos a dibujar y igual logaritmo de valor absoluto de x menos 1 en la base 3. Siguientemente vamos a dibujar el valor absoluto de la función anterior. Ya está. Y luego solamente nos quedaría graficar esta función, esta ecuación más 1. Bueno, solamente eso se va a lograr subiendo, desplazando verticalmente una unidad hacia arriba la gráfica de esta función. ¿Ya? Entonces, el punto de partida va a ser la curva de ecuación y igual logaritmo de x en la base 3. Ya está. Función básica, su dibujo viene a ser una curva creciente, asíntota el eje Y, corta el eje X en el punto 1. Entonces, su gráfico va a ser de este tipo. Ya está. Muy bien.
En segundo lugar, dibujamos y igual logaritmo de valor absoluto de x. Para dibujar el logaritmo de valor absoluto de x, vamos a eliminar todo lo que se encuentra a la izquierda del eje y con relación al anterior. Pero como se observa en la anterior gráfica, no hay nada a la izquierda del eje y. Si hubiera habido, tendríamos que eliminarlo. Entonces no hay nada que eliminar. Conservamos esta curva que está a la derecha del eje y, conservamos la curva, y a esto le vamos a unir su reflejo con relación al eje y. Entonces acá el corte es en 1, su reflejo sería el corte en -1. Y entonces su gráfico sería de este tipo. Entonces el gráfico de esta ecuación son los dos, ya, los dos. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a trazar, según lo que habíamos indicado, el logaritmo de valor absoluto de x menos 1. Ya está. Entonces, para interpretar cómo voy a lograr este dibujo con relación al anterior, entonces supongamos lo siguiente. Supongamos a esta ecuación le denominamos un h en x. Si esta ecuación fuera un h en x, entonces creo que no está difícil entender que esto sería h en x menos 1, ya que al cambiar x por x menos 1 vamos a lograr esta regla. Entonces, si tenemos el gráfico de una función h en x y queremos el de h en x menos 1, lo único que va a pasar es la gráfica la vamos a desplazar una unidad hacia la derecha. ¿Ya? Todo el gráfico anterior desplazado una unidad hacia la derecha. Entonces, esta asíntota que está pasando por x igual a 0, si lo desplazamos una unidad a la derecha, la asíntota estaría pasando por el punto 1. Ya está. Esto es x igual a 1. ¿Qué más? Este corte que está en 1 ahora pasaría para 2. Supongamos está 2 ahí. Ya está. Entonces abrimos la curva. Es todo esto y ahora su reflejo también. Este punto que está en -1, al llevarlo 1 a la derecha, ahora estaría en el origen. Ya está. Entonces, lo mismo que lo anterior, solamente que toda la gráfica ha desplazado una unidad a la derecha. Bueno, siguiente parte. Ya tenemos entonces este punto, ¿no? Ahora necesitamos el valor absoluto de esta función anterior. Ahora, ¿cómo se hace para dibujar el valor absoluto de una función? Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es todos los puntos que se encuentran en el eje X y la parte superior se conserva. Es decir, este punto y lo que está arriba se conserva. Y lo que está debajo del eje X se refleja hacia la parte superior. Entonces tendríamos más o menos de este tipo. Ya está. Entonces vamos a conservar el punto o los puntos que están en el eje X y la parte superior. Voy a trazar la asíntota para apoyarnos. Ahí está, x igual a 1. ¿Ya? Entonces, a ver, conservamos esta parte que está hasta el eje X, hasta 0. Ya está. Del punto 2 hacia arriba también la conservamos. Ya está. Y luego estas curvas los reflejamos hacia arriba, ¿no? En el valor absoluto de la función, todo lo que está debajo del eje X, porque tienen estos y negativo, al tener y negativo, al tomarle valor absoluto, se convierte en positivo. Por eso que estas partes van hacia la parte superior del eje X. Ya está. Entonces, ese sería el gráfico aproximado de lo que habíamos planificado, ¿no? Ya. Ahora solamente faltaría, nos faltaría, de acuerdo al planificado, a ver, ya está. Entonces solamente nos quedaría por hacer esta parte, ya la tenemos, más 1, ¿no? Entonces toda la gráfica la vamos a subir, desplazamiento, una unidad hacia la parte superior. Ya, vamos a buscar indicadores. Ya está. Entonces, bueno, un indicador sería el eje X, ¿no? Los puntos que están en el eje X. Ya está. A ver. Como la gráfica se va a desplazar una unidad hacia arriba, entonces estos puntos van a estar sobre y igual a 1, supongamos por acá.
ya, y igual a 1 en este punto, la asíntota igualito en x igual a 1, ya está, x igual a 1, este es el origen. ¿Qué más tenemos? Ya, ahora los indicadores. Por acá caería en 2, ¿cierto? Este punto una unidad hacia arriba nada más. Entonces, este punto que está en el origen, una unidad hacia arriba sería en 0, 1, pasaría por acá. Tendríamos esta parte, luego esta curva, análogamente la curva y este arco de curva, ya está. Ese vendría a ser entonces el gráfico de la función requerida. Bien, tenemos a continuación 3 proposiciones, vamos a calificar cada una de ellas. Bueno, vamos inmediatamente. La primera tenemos para a mayor a b mayor a 1, o sea positivos, tenemos que determinar si este logaritmo es menor a la unidad. Bueno, lo que habría que percatarse acá es que el número de logaritmo con la base son valores inversos, entonces este a sobre b lo podríamos colocar como b sobre a elevado a la menos 1 en la base b sobre a, ¿correcto? Este es logaritmo de a sobre b en base b sobre a. Y esto, como sabemos, es igual, el menos 1 pasa a multiplicar adelante al logaritmo. Claro que eso vale siempre y cuando lo que estemos dejando sean positivos. Y b sobre a es positivo ya que a y b son mayores a 1. Entonces nos quedaría logaritmo de b sobre a en base b sobre a. Y cuando en un logaritmo los dos elementos son iguales, el logaritmo es 1, o sea, sería menos 1 por 1, lo cual es menos 1. Entonces, este logaritmo resulta menos 1 menor a 1, en efecto, esto es verdad. Primera afirmación verdadera. Segunda, la función f, que es 1 sobre el logaritmo de x en base 5, es creciente en el intervalo de 1 al más infinito. Bueno, el logaritmo sí es creciente, pero 1 sobre el logaritmo ya no es la función logaritmo. Para eso vamos a tomar dos números del dominio y vamos a ver si cumplen la definición de función creciente. ¿Qué es la definición de función creciente? Una función es creciente en su dominio, vamos a ponerle i, si para todo i, para todo x1, x2 del intervalo i, se verifica que si x1 es menor a x2, entonces f de x1 debería ser menor que f de x2. Ya esa es la definición de función creciente, ¿no? Haciendo una pequeña referencia. Muy bien, entonces primero vamos a verificar con algún par de valores especiales. Si van cumpliendo, entonces podría ser verdad, entonces tendríamos que hacer la demostración usando la definición. Pero primero vamos a tomar dos valores del dominio. Entonces, en este intervalo de su dominio se encuentra, estratégicamente voy a tomar x igual a 5 y 25. Potencias de 5 para que el logaritmo sea más fácil calcularlo. Entonces digo así, a ver, 5 y 25 están en el dominio de la función, están en este intervalo, 5 es menor que 25 y si la función es creciente, entonces f de 5 debería ser menor que f de 25. Pero ¿cuánto es f de 5? F de 5 sería logaritmo de 5 en base 5, que es unidad, 1 entre 1 sería 1. F de 25, logaritmo de 25 en base 5. Logaritmo de 25 en base 5 es 2, ya que 25 es 5 al cuadrado, ¿no? Y exponente baja. Entonces sería 2 el logaritmo de 25 en base 5 y tendríamos 1 arriba, o sea, 1 medio. Y 1 menor a 1 medio no es cierto, pues no, eso es una contradicción, lo cual implica entonces que la proposición no es cierta, proposición falso. Ya está. Bueno, finalmente la tercera. Tenemos que determinar si el logaritmo de 0,1 en base 0,2 es menor a la unidad. Bueno, cuando en un logaritmo los dos elementos no son potencias de un mismo número, el logaritmo es poco probable calcularlo. Pero no necesariamente tenemos que calcular, solamente nos interesa saber si es o no menor a la unidad. Pero esta desigualdad, ¿a qué es equivalente? ¿Ya? Esto es equivalente a decir logaritmo de 0,1 en base 0,2 menor a 1, el número 1 lo puedo escribir como logaritmo de 0,2 en base 0,2. Si un logaritmo, el número y base son iguales, el logaritmo es la unidad. Ahora, ¿esta desigualdad a qué es equivalente? Bueno, eso es equivalente a lo siguiente. Como es una desigualdad entre logaritmos con bases iguales, pero base entre 0 y 1, porque 0,2 está entre 0 y 1, el logaritmo de base entre 0 y 1 es una función decreciente. Por lo tanto, la relación entre sus números debe ser opuesta a la de sus logaritmos. ¿Eso por qué? Porque es decreciente la función. Entonces diría 0,1 debe ser mayor que 0,2, ¿cierto? Pero 0,1 es mayor a 0,2, esto
No es cierto, esto es una contradicción. Por lo tanto, la tercera proposición sería falso. Tenemos, por lo tanto, verdadero, falso, falso. Muy bien, tenemos a continuación la regla de una función, la cual asocia la suma de dos logaritmos con bases iguales a 2. Y tenemos tres proposiciones acerca de esta función. La primera relacionada al dominio, la segunda si es inyectiva y la tercera si la regla de la inversa, claro, en caso tenga inversa, es esta regla. Muy bien, primero empezamos con el dominio. Recordemos que un logaritmo está bien definido siempre y cuando su número, es decir, x más 1, tiene que ser estrictamente mayor a 0. Y para el otro logaritmo, x menos 1 tiene que ser estrictamente mayor a 0. De acá vamos a tener entonces que x debe ser mayor a menos 1 y de acá x mayor a 1. Luego, interceptando los conjuntos no obtenidos, interceptando los intervalos, vamos a tener que x se encuentra en el intervalo. Este es de menos 1 al infinito y este es de 1 al más infinito. Este intervalo está incluido en este otro primero. Por lo tanto, la intersección sería el que se encuentra incluido. Es decir, el intervalo de 1 al más infinito. Lo cual nos permite afirmar que esta proposición es falsa. Muy bien. Segunda proposición, la función es inyectiva. Bueno, en este caso habría que observar lo siguiente. Habría que observar que esta función logaritmo, hablamos de él, se puede expresar como la composición de dos funciones crecientes. Lo que pasa es que la función que tenemos por acá es una función afín, coeficiente x positivo, creciente, y tenemos el logaritmo con base 2 que también es creciente, ¿correcto? Entonces, esta es la composición de dos funciones que son crecientes y la composición de dos crecientes es creciente. Vamos a de alguna manera justificarlo de esta manera. Por ejemplo, si definimos la función g de x igual a x más 1 y h en x igual logaritmo de 2 en base x, funciones básicas, entonces el logaritmo de x más 1 en base 2 lo podemos expresar de este modo. Logaritmo de x más 1 en base 2 sería logaritmo x más 1 es g de x en base 2, y como h en x, perdón, es logaritmo de x en base 2, entonces logaritmo de g de x en base 2 sería h, pero en g de x, ¿cierto? Claro, h de x logaritmo de x en base 2, entonces h en g sería, en lugar de x le cambias por g, logaritmo de g en base 2, ahí está. Entonces, este logaritmo, como lo había mencionado, es la composición de dos funciones, la composición de h con g. H es creciente porque es un logaritmo de base mayor a 1, y g también es creciente porque es una función afín con coeficiente de x positivo. Entonces, eso significa que la función logaritmo de x más 1 en base 2 es creciente. Lo que va a implicar entonces, de forma análoga, ¿no?, el que está sumando al lado también es un logaritmo, o se puede expresar como la composición de dos funciones que son crecientes. Entonces, bajo los mismos argumentos, ya hemos visto que esto es una función creciente y la que tenemos al lado también es una función creciente. Y como es la suma de dos funciones crecientes, en consecuencia, la suma de dos crecientes es creciente. F es una función creciente. Y si es creciente, entonces es inyectiva. Con lo cual, entonces, afirmamos la proposición Q es verdadera. Finalmente, la tercera proposición. Como es inyectiva, sí tiene inversa. Vamos a determinar la inversa. De la ecuación de la función, cambiamos el f de xy y por propiedad de logaritmos, suma de logaritmos de igual base es igual a logaritmos de la misma base y el número sería el producto de estos dos. Pero x más 1 por x menos 1 es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 1. Aplicamos la definición de logaritmo, la regla de definición y tendríamos entonces 2 a la y igual a x al cuadrado menos 1. De acá tendríamos que x al cuadrado es 2 a la y más 1. Y para x tendríamos más menos la raíz cuadrada de 2 a la y más 1. Muy bien. Ahora, pero no olvidemos del dominio. En el dominio de la función f de la primera parte, x se encuentra de 1 al infinito, es decir, x es positivo. Entonces, de acá tomamos solamente la que tiene más. X sería raíz cuadrada de 2 a la y más 1. ¿Esto por qué? Porque x, según el dominio, hemos determinado que x debe ser mayor a 1. Muy bien. Ya tenemos despejado x en función de y, hacemos los cambios. El x por la y de la inversa sería f al asterisco de x
y la y la cambiamos por x. Y en efecto, ¿no? Esta regla de la función inversa que hemos determinado coincidentemente con esta regla, ¿no? Afirmamos entonces, proposición 3 sería verdadera. Bien, tenemos la regla de correspondencia a una función en la cual aparece una función logaritmo de base 3 creciente básica y una exponencial. Se pide la inversa. Primero vamos a determinar si esta función es inyectiva. Esta función la podemos expresar como la composición de otras funciones. Decimos la función, por ejemplo, g en x igual logaritmo de x en base 3 y la función h en x igual la exponencial básica 5 a la x. Estas funciones son crecientes ya que el logaritmo con base mayor a 1 es creciente y la exponencial con base mayor a 1 también es creciente. Y acá decimos entonces la regla de f, que es 5 al logaritmo de x en base 3, esto se podría escribir como 5 al logaritmo que es g en x y 5 a la x es h en x, entonces 5 a la g sería h en g de x, lo cual significa que f es la composición de h con g, pero tanto h como g son funciones crecientes y entonces por propiedad la composición de dos crecientes es también creciente. Entonces, esto implica que f es creciente. Y como es creciente, entonces es inyectiva. Y acá decimos luego entonces f es inyectiva. Como es inyectiva, tiene inversa. Vamos ahora a obtener la inversa. Obtención de la inversa de f. Vamos a empezar determinando el dominio de la función inversa. Pero el dominio de la función inversa es el rango de f. ¿Y el rango de f cómo lo vamos a lograr? Bien, el rango sería, bueno, ya que la función es creciente, entonces el rango lo evaluamos en sus extremos del dominio. El dominio es el intervalo de 3 cerrado al infinito. Entonces el rango sería desde f de 3 cerrado hasta f de más infinito. Esto lógicamente lo vamos a lograr por límite. ¿Cuánto resulta f en 3? Si evaluamos para x igual a 3, f en 3 sería logaritmo de 3 en base 3, que es 1, y 5 a la 1 sería 5. Ya está. Ahora, ¿cuánto es f de más infinito? Si que fuera infinito, el logaritmo del más infinito en base 3, recordemos que el logaritmo tiene por gráfica la base mayor a 1, es una función creciente. Y si x toma valores muy grandes, al proyectarlo en la curva y al proyectarlo al eje y, las imágenes van a tender al infinito. Entonces, el logaritmo de x cuando tiende al infinito es más infinito. Y 5 a la más infinito, también la exponencial de base mayor a 1 es creciente y las imágenes también se van a ir al más infinito. Este es el rango de f, lo cual es el dominio de la inversa de f. Ahora vamos a determinar la regla de la inversa. F de x es igual a y igual 5 al logaritmo de x en base 3. Para despejar x, le tomamos logaritmo en cada miembro, le tomamos logaritmo en base 5, luego entonces vamos a tener por acá logaritmo de y en base 5 igual a, este exponente baja a multiplicar propiedad del logaritmo y tendríamos logaritmo de x en base 3. Entonces, con relación a x, imaginemos que esta es una cantidad r. Entonces, logaritmo de x en base 3 igual a r. Entonces, por definición de logaritmo, tendríamos 3 elevado a la r, pero r es logaritmo de y en base 5, esto igual a x. Ya está, ya tenemos el x despejado. De acá iremos entonces, x lo cambiamos por la función inversa, por la y de la inversa, y la y la cambiamos por x. 3 al logaritmo de x en base 5. Esta es la regla de la inversa y este es el dominio. Por lo tanto, concluyo, la función inversa de f es su regla de correspondencia y al lado su conjunto dominio respectivo, que es de 5 al más infinito. Entonces, esta vendría a ser, como está definida, la función inversa. Muy bien, acá nos piden graficar la función f, que es la diferencia de dos exponenciales. La primera una exponencial con base mayor a la unidad, creciente, y la otra es otra exponencial con base entre 0 y 1. Lo que ocurre es que esta función, f en x sería e a la x menos, esto es lo mismo que decir equivalentemente 1 sobre e a la x.
Lógicamente, esa E se refiere a la base de los logaritmos naturales. Ahora, esta no es una función básica. Para hacer su gráfica, lo vamos a colocar como una suma de dos funciones elementales. A ver, más menos, vamos a colocarlo así, más menos 1 sobre e a la x. Ya está. Muy bien. Vamos a hacerlo por suma gráfica. Para eso, en un mismo plano, vamos a dibujar esas dos. A ver. Bien, en primer lugar, e a la x viene a ser una curva creciente, intersecta el eje y justamente en el punto 1. Ya está. La otra función sería de este tipo. A ver. Y igual 1 sobre e a la x es una función exponencial con base entre 0 y 1. Esta entonces es decreciente. Ya está. Ahora, este es y igual a 1 sobre e a la x. Y si queremos dibujar menos, o sea, el opuesto de esta, que es cambiarle de signo a la función, si le cambias de signo a la función, la gráfica se logra reflejando esta con respecto al eje x. El eje x sirve de eje de simetría. Entonces, como este punto es 1, ahora, al hacer la reflexión con respecto al eje x, este pasaría para menos 1. Entonces, más o menos, el gráfico de esta vendría a ser algo así. De esa manera. Ya está. Entonces, tenemos esta de rojo que viene a ser e a la x, y esta de verde que viene a ser y igual menos 1 sobre e a la x. Ahora, ¿cómo hacemos el gráfico de la suma? Bueno, para eso vamos a usar la definición de suma. Recordemos que si el par AB le pertenece a una función f y el par AC le pertenece a otra función g, entonces, ¿quién pertenece a la suma? El par con la misma primera componente, pero se suman las imágenes. Eso es lo que pertenece a la función suma. Ese principio voy a usar en este caso interpretado gráficamente, para lo cual lo que vamos a hacer es trazar rectas verticales. Vamos a trazar rectas verticales de tal manera que nos ayude en el gráfico de la función. Ya está. Entonces, esto sería, a ver, ahora, ¿cuál es la intención de trazar las rectas verticales? Recordemos que los puntos que están en la misma vertical, al ser proyectados al eje X, caen en el mismo punto. Es decir, estamos localizando los puntos que tienen la misma abscisa. Y entonces, en la función suma, lo que vamos a hacer es sumar sus imágenes respectivamente de los puntos que se encuentran en la misma línea vertical. Por ejemplo, o vamos a empezar, por ejemplo, por acá, por la parte del eje Y. A ver, en el eje Y, en este punto y en este punto, la X vale 0 para las dos, para rojo y para verde. La Y de rojo es 1 y la Y de verde es menos 1. Es como que tenga 0, 1 en F, 0, menos 1 en G. ¿Quién está en la suma? Sería el par 0, 1 más menos 1 que sale 0. O sea, 0, 0 le pertenece a la suma. Pasaría al origen. Ahora, esta porción de recta, esta parte de la recta, ¿correcto? Esta porción de la recta es más grande que 1, ¿correcto? Esta porción de la recta es más grande que 1 y esto es negativo, pero menos que 1, ¿correcto? Cuando sumamos las imágenes, entonces esta Y de acá de rojo con la Y de verde, la Y de rojo es positiva, pero la Y de verde es negativa. Entonces, cuando sumas un positivo con un negativo, en realidad se resta y queda el signo de mayor. Entonces, como la parte positiva supera a la parte negativa, entonces en la suma quedaría positivo. Entonces, a la parte positiva de rojo lo reducimos en la parte negativa de verde. Entonces, más o menos aproximadamente va a quedar por acá. Análogamente, en esta otra parte, en esa línea, esta es la Y de rojo, que es positiva, y esta es la Y de verde, que es negativa. Entonces, en la suma, como la parte positiva supera, va a quedar en la parte superior. Muy bien, y análogamente, ¿no? En esa línea vertical, análogamente, la Y de rojo positiva, la Y de verde negativa. Entonces, lo bajamos en la misma proporción de la parte negativa. Ya está. Y como las Y de acá de verde se van haciendo casi 0, porque las Y de verde son negativas, pero cada vez son más pequeñas, tienden a 0, ¿no? Tienden a ser 0. Entonces, cuando hace la suma, casi la curva en la suma se va a confundir con rojo. Bueno, por acá, casi ya se va a confundir con rojo porque las Y de verde cada vez tienden a ser 0. Muy bien, ahora a la izquierda del eje Y. A ver, ahora la parte negativa de verde supera la parte positiva.
Entonces, cuando haces positivo con negativo en la suma, en este caso, como la parte negativa es más grande, entonces la suma quedaría negativa. Ahora, a la parte de verde le vas a agregar en la parte positiva. Ya está, más o menos va a quedar por acá. Análogamente, esta parte verde negativa, que es mucho mayor a la parte positiva de rojo. Entonces, le agregas más o menos que en este punto. Por acá, las Y de rojo cada vez son más pequeñitas, positivas, pero las Y de rojo son positivas, pero cada vez tienden a cero. Entonces, cuando vas haciendo la suma, en la suma los puntos van a caer por encima de verde porque le vas a sumar una cantidad positiva, pero muy pequeñita. Como estas imágenes tienden a cero, casi se va a confundir con verde. Entonces, más o menos la gráfica va a salir de este tipo. Ahí está, ¿no? Y este de azul vendría a ser el gráfico aproximado de la función f, ¿no? Sale una curva creciente. Claro, es creciente, ¿por qué? Porque esta función exponencial es creciente, esta es decreciente, pero si le multiplico una cantidad negativa, se convierte en creciente. Y creciente más creciente, efectivamente la curva va a salir creciente. Entonces, esto de azul sería el gráfico aproximado de la función f. Tenemos una función, una exponencial combinada con una polinomial, una cuadrática. El dominio está definido para x reales y tengo tres proposiciones a estudiar. La primera es con relación a las raíces. Me dicen si esta función tiene tres raíces. Las raíces son los valores de x que hace que esta función sea cero. En este caso los valores reales, ¿no? El dominio son los reales. Entonces, usualmente cuando hay una combinación entre funciones trascendentes con polinomiales, trascendentes me refiero a una exponencial, un logaritmo, un valor absoluto. Cuando hay ese tipo de combinaciones, esto usualmente se hace gráficamente. A ver, primero, hacemos la función igual a 0. Hacemos f de x igual a 0. F de x viene a ser 2 a la menos x más x cuadrado más 2x menos 2 igual a 0. Luego, esta función exponencial lo dejamos en el primer miembro, expresándolo como una exponencial básica, 1 medio a la x, y esta cuadrática al segundo miembro, menos x cuadrado menos 2x más 2. Ahora, en un mismo plano vamos a dibujar estas dos funciones, y el número de raíces será dado por el número de puntos de intersección entre sus gráficos. Ya está. Entonces, la gráfica de la exponencial con base entre 0 y 1, vamos a dibujar eso en primer lugar. Esto sería una curva decreciente que intersecta el eje Y en el punto 1. Ya está. Ese es el gráfico de esta ecuación, Y igual 1 medio a la x. Esto es 1 aproximadamente. Ahora, esta es una cuadrática. Su gráfico es una parábola, su vértice estaría en la x es menos b sobre el doble de a. Menos b sería 2 entre el doble de a, que sería menos 2. Es decir, cae en x igual a menos 1. Y la imagen de x igual a menos 1 lo logramos reemplazando x por menos 1 en la ecuación. Si x fuera menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, más 2, saldría 3. Entonces, el vértice se encuentra en el punto menos 1, 3 aproximadamente. Entonces, menos 1, 3, menos 1, 3. A ver, x igual a 3. A ver, para x igual a 3, esto es un menos 1, 3. Ya está, a ver, x igual a menos 1, ya está, la función sale 3. Para x igual a menos 1 esto es 2, ¿no? Ya, entonces, esta función, la exponencial, para x igual a menos 1 sale 2, entonces 3 está más arriba, ¿no? Porque esta proyección va a caer en 2, ya que la función exponencial para x igual a menos 1 es 2. 3, obviamente, va a estar más arriba. Ya está. Muy bien, entonces acá estaría el vértice de la cuadrática. Es una parábola que se abre hacia abajo porque el coeficiente x es negativo, el coeficiente del cuadrado es negativo. El corte del eje y sería en el punto 2. Para x igual a 0 sale 2. Entonces más o menos el dibujo sería de esta manera. Y recordemos que la parábola es simétrica respecto a la recta que pasa por el vértice, ¿no? Aproximadamente. Ya está. Entonces de acá podemos observar que las gráficas se cortan en dos puntos, lo que significa que esta función f tiene dos raíces reales. La afirmación tiene tres raíces sería afirmación falsa. Ya está, calificamos esto de falso. Proposición 2. Dice si tiene una raíz en el intervalo de 0 a 1. F tiene una raíz en el intervalo abierto 0 a 1.
Ya está. Muy bien. ¿Cómo determinamos esto? A ver, nos ayudamos del dibujo. Hay dos raíces, una por acá y otra por acá. Esta raíz, es decir, el eje que lo hace, que verifica la igualdad, lo proyecto al eje X y va a caer por la izquierda de 0, o sea, hay una raíz negativa. Y esta proyección al eje X cae en la parte positiva, a la derecha de 0. Entonces, si hay una raíz positiva. ¿Cómo determino si está entre 0 y 1? Podemos usar el teorema de Bolzano, ¿no? Complementando con el teorema de Bolzano. Entonces, para eso vamos a calcular el producto de evaluar f en 0 por f en 1. Para que esto sea cierto, f en 0 por f en 1 tendría que ser negativo. F en 0, ¿cuánto resulta? La función f evaluada en 0, esto sería 2 a la 0, 1, 1 menos 2 menos 1 saldría esto. Y f en 1 va a salir, a ver, acá sale 0, 1 más 1 medio, 3 medios, lo cual resulta negativo. Entonces, en efecto, la raíz que tiene acá, el valor de x en este punto, al proyectarlo al eje x, efectivamente va a caer entre 0 y 1. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Muy bien, finalmente, la tercera proposición nos señala si la función es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. Es creciente en ese dominio, habría que estudiar, ¿no? A ver, ¿cómo podemos determinar eso? Bueno, acá me hablan de la función. En este caso, este dibujo no me va a servir de ayuda porque esto me sirve para determinar las raíces, los puntos de intersección y a la vez el signo de esas raíces. Eso sí es posible, pero no me va a permitir decidir si esto es cierto o no es cierto. A ver, vamos a intentar vamos a tomar dos puntos de su dominio, ya de esta función. En este intervalo, por ejemplo, se encuentra el menos 4 y menos 3. Entonces, vamos a hacer un ensayo. Menos 4 es menor que menos 3. Entonces, si la función fuera creciente en ese intervalo, para cualquier par de elementos de su dominio, por ejemplo, menos 4 con menos 3, entonces sus imágenes deberían cumplir el mismo orden, ¿no? Vamos a verificar eso. Ya está. A ver, f menos 4, ¿cuánto resulta? Acá sería 16 más 16, 32, 32 menos 8, 24 menos 2 saldría 22. La función es menos 3, acá sería 8, menos 3 al cuadrado 9, menos 3 saldría 9, para x igual a menos 3, menos 6, menos 2. A ver, voy a dejar la operación indicada para no equivocarme. 2 a la menos 4 sería 16, más menos 4 al cuadrado 16, menos 8, menos 2. 32 menos 10 saldría 22. Por acá tengo 17 menos 8 daría 9. 22 menor que 9 es una contradicción, no es cierto. Por lo tanto, la afirmación que f es creciente en ese intervalo sería falso. Ya. Muy bien, tenemos acá la regla de correspondencia de una función logaritmo. No es una función básica, es una función logaritmo en base a, pero por acá solamente tenemos que a es mayor a 0 diferente de 1. Tenemos tres proposiciones, la primera con relación a si es una función impar. Bueno, primero habría que hallar el dominio. A ver, el dominio para esta función tendría que resolver x más raíz de x cuadrado más 1 mayor que 0. Tendríamos entonces raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 mayor a menos x. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿ahora qué pasa? Por ejemplo, si x fuera positivo, es más, bueno, primero para x positivo. Si x fuera positivo, esta desigualdad es evidente, porque si x es positivo, entonces él sería negativo. Y como él es positivo para toda x, todo positivo es mayor que negativo. Entonces, todo valor positivo de x verifica esta relación, entonces todos los positivos están en su dominio. Me puedo atrever a decir el x igual a 0 también, porque si x fuera 0, esto sale 1 y esto sale 0, verifica. Ahora, ¿qué pasaría si x fuera negativo? Ya, si x fuera negativo, él es positivo, elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado voy a tener x cuadrado más 1 mayor a menos x al cuadrado. Pero como estos son iguales, se elimina y me sale 1 mayor a 0. O sea, también verifica. Es decir, todos los x mayores o iguales a 0, incluidos los negativos, verifican. Eso quiere decir que su dominio es todos los reales. Y R es un conjunto simétrico. Es decir, la función cumple la primera condición de paridad. Tiene dominio simétrico. Ya está. Ahora, además que el dominio sea simétrico, para que la función sea impar, entonces f de menos x con f de x tendría que sumar 0. Vamos a determinar eso. A ver, f de menos x sería logaritmo de base a
de menos x más la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 1. Ya está. Entonces, f de menos x sería logaritmo de base a de, a ver, lo podemos colocar así, raíz cuadrada de x cuadrado, el exponente para eliminar el menos, más 1. Y esto menos x. Así, de esa manera. Ahora, voy a sumar f de menos x con f de x. De acá digo luego entonces, f de menos x más f de x, ¿a qué va a salir igual? Sería suma de logaritmos con bases iguales a a. Un solo logaritmo con la misma base a, y ahora debería multiplicar estos dos. Entonces debería multiplicar raíz de x cuadrado más 1 menos x por esta suma, que le puedo cambiar la posición porque es suma. Ya está. Ahora, haciendo un poquito de esfuerzo con la vista, esto te va a salir diferencia de cuadrados, ¿cierto? Es una diferencia de cuadrados, cuadrado primero, x cuadrado más 1, cuadrado segundo, x al cuadrado. Entonces, esto te va a salir logaritmo de 1 en base a. Y el logaritmo de 1, como sabemos, es 0. Muy bien. Entonces, eso prueba que efectivamente la función es impar. Afirmación entonces verdadera. ¿Verdad? Porque el dominio es simétrico y f de menos x con f de x suman 0. Proposición 2. Nos dice si f es inyectiva. La función f es inyectiva. Bien. A ver, para determinar si esta función es inyectiva, bueno, vamos a usar la definición. La definición dice lo siguiente. Si f dados, vamos a ponerle así, bueno, no le voy a llamar a y b porque me voy a confundir con el a del problema. Vamos a llamarle dados m y n del dominio de la función f, que son todos los reales, tales que f de m es igual a f de n. De acá debo probar que entre m y n la única relación posible es que sean iguales. A ver, ¿quién es f de m? F de m sería logaritmo de m más la raíz cuadrada de m cuadrado más 1. Esto en base a. Y f de n es logaritmo de n más la raíz cuadrada de n cuadrado más 1 en base a. Ya está. Igualdad de logaritmos. La de logaritmos es una función inyectiva. Por lo tanto, en una igualdad de logaritmos igualamos sus números. Tendríamos entonces que m más la raíz cuadrada de m cuadrado más 1 debe ser igual a n más la raíz cuadrada de n cuadrado más 1. Luego pasamos esta n a restar. Tendríamos m menos n igual a raíz de n cuadrado más 1 menos la raíz cuadrada de m cuadrado más 1. Y procedemos a elevar al cuadrado. Esto sería m cuadrado menos más n cuadrado menos 2mn igual cuadrado de primero más cuadrado de segundo sería m cuadrado más n cuadrado más 2. Menos el doble producto sería la raíz cuadrada de m cuadrado más 1 por n cuadrado más 1. Ya está. Y ahí entonces m cuadrado más n cuadrado se elimina. Tendríamos entonces, aislamos la raíz. Esto por acá sería 2 veces, y simplificamos mitad, también tiene mitad. Nos va a quedar la raíz cuadrada de m cuadrado más 1 por n cuadrado más 1. Esto igual, esto pasé para acá. Acá me quedaría la mitad, le estoy tomando también, sería 1 más mn o mn más 1. Ya está. Elevamos nuevamente al cuadrado. Nos va a quedar este producto que es m cuadrado por n cuadrado más m cuadrado más n cuadrado más 1. Y esto va a ser igual a cuadrado de primero más el doble producto más cuadrado de segundo. Ya está. M cuadrado, m cuadrado se elimina. Los unos también se eliminan. Y nos queda m cuadrado más n cuadrado igual a 2mn. Pasándola a restar tenemos m menos n al cuadrado igual a 0. De acá m menos n vale 0, lo que implica entonces m igual a n. Es decir, en efecto, la función sí es inyectiva. Tendríamos entonces también que es verdad. Y la tercera proposición, que dice, si existe la inversa f con dominios, si existe f inversa con dominio R, ya, existe la inversa de f. Bueno, esto ya va a salir por defecto, nada más. ¿Por qué? Porque como ya probamos que es inyectiva, entonces si es inyectiva, entonces efectivamente la función sí tiene inversa. Entonces decimos, esto es verdad, ya que f
ya que F es inyectiva. Ya que F es inyectiva, eso de acuerdo a la proposición 2, ¿no? Por la proposición 2. Ya está.